Muy bien, para tener más detalles de lo que ha ocurrido en Loreto, este último derrame de crudo, ¿no? En la zona de Cuninico, Urarinas, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, el señor Henry Carguatocto, el expresidente de la ITSLAT, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, ya han pasado 3 días desde que se dio a conocer de este derrame bastante importante de crudo en esta zona de Cuninico, ¿no? Esta comunidad nativa y los alrededores. Se dice incluso de que esto ha estado un poco por 9 horas, ha sido prácticamente el derrame. A 3 días de esta situación, ¿cuál es el panorama actual, hoy lunes? ¿Usted ha tenido comunicación con los ciudadanos, los pobladores de este sector o algunas organizaciones que le pueden dar información en estos momentos? Hemos recabado información y hemos advertido que son 2 derrames de petróleo. ¿El viernes han ocurrido 2? No, primero uno el 10 de septiembre. ¿Sí? Y luego uno un día después, que ya es el famoso caso de Cuninico. Específicamente, el primero fue en el ámbito del territorio autónomo de la nación Chapra, donde la presidenta de esta organización, Olivia Visa, denunció este derrame, y fue debido a eso que ha asistido OEFA o Sinermin, la Autoridad Nacional del Agua y la Fiscalía para constatar el derrame. Y luego de eso ha ocurrido el caso de Cuninico. En ambos casos, lo que está en controversia, como podemos ver allí, es que el petróleo ha contaminado el río, el agua dulce, de donde ellos beben directamente, cocinan, y básicamente ellos consumen pescado. También su fuente proteica está en peligro. Además, en el caso de la nación Chapra, la zona que han contaminado es una zona de pesca ancestral y protegida por el Ministerio del Ambiente con Profonampe, que estaban haciendo un proyecto para poder rescatar esta zona. Y es irónico que por un lado el Estado esté protegiendo y por el otro una empresa estatal no tome medidas adecuadas para contener los derrames. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Un oleoducto tiene medidas de prevención, ¿no? Si se rompe el oleoducto, sea intencional o no sea intencional, tienen que haber mecanismos para poder actuar prontamente, aislar al menos, ¿no? Exacto. Esos mecanismos no han funcionado. Y tenemos que preguntarnos por qué no han funcionado. Y la respuesta es, 1, porque falta mantenimiento integral del oleoducto, tanto interno como externo. 2, porque las medidas de contención no son idóneas, probablemente porque no se está invirtiendo suficiente para poder ver. De repente ese canal de flotación es amplio, pero tiene un hueco y por ahí se sale. Y se va al río y se va al bosque y contamina el ambiente. La Autoridad Nacional del Agua leía el acta, había uno de los puntos que quería sacar una muestra y no podía sacarlo porque era eso. Decía, no puedo sacar límites máximos permisibles de agua porque hay más petróleo que agua. Claro. Y eso es increíble. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar firmemente en cómo resolver esta problemática, y sobre todo en un programa como el tuyo, de economía verde, de economía circular, porque tenemos que ponernos de acuerdo en que efectivamente el petróleo lo necesitamos para los combustibles, pero no de cualquier manera. Estos territorios fueron impactados desde 1976, tiene más de 46 años el oleoducto, y no se ha actualizado su instrumento de gestión ambiental, que aquí te lo he traído, que es este programa de adecuación y manejo ambiental del año 95. Hasta la fecha se han actualizado muchísimo las tecnologías y podríamos evitar de una manera más eficiente lo que está ocurriendo. Sí. Señor Carguatocto, vamos a compartir con nuestro público, tenemos un mapa, un poco para poder conocer este recorrido, ¿no? De cómo se transporta o por dónde va el oleoducto norperuano, ¿no? Tenemos un primer punto que es en la parte superior, ¿no? Tenemos el oleoducto secundario, Andoas, sigue, ¿no? O usted de repente nos puede ayudar hasta finalmente terminar en Bayóvar, que es trasladar el crudo, el petróleo desde la selva hasta la costa, ¿no? Y ya se puede abastecer de combustible, bueno, al interior del país, a todo el país en general. ¿En qué kilómetro ha sido esta afectación, este último derrame, la zona de Cuninico? Estamos hablando del kilómetro 42. Sí, y también estamos hablando del kilómetro 77 en Morona. Son 2. ¿Sí? Ambos que vendría a ser, ¿cuál de las estaciones sería?
Es la colindante a Amazonas, más o menos por acá estaríamos hablando de esta zona. Pero gracias por mostrar el mapa, porque lo que permite también es ver el índice de conflictividad en los últimos años. Ha sido en Andoas, justo donde está el oleoducto, en Saramiriza, en el 2016, en diciembre, hubo una comisión multisectorial que se reunió ahí. En Imasa, en el 2016, hubo un derrame de petróleo que sancionó OEFA. Y hoy día también hablamos de Curinico, que también en el 2014... se impactó. Entonces estamos hablando de que si vemos el mapa también de conflictividad en Amazonía, coincide con los lugares donde está el oleoducto norperuano. Y hay que preguntarse por qué. Y yo creo que hay que no solamente mirar a Petroperú. Yo creo que si se derrama petróleo se afecta a la salud. ¿Dónde está el MINSA? Si se derrama petróleo y se afectan a los peces que se contaminan, ¿dónde está Produce? Si se derrama petróleo también, ¿dónde está el Ministerio del Ambiente, que tiene que ver que este instrumento de gestión ambiental, programa de adecuación medioambiental, cuándo se actualiza, Minan? ¿Cuándo se actualiza? Porque esto haría que tengamos la tecnología idónea para contener estos derrames. Los planes de contingencia claro, están acá. Usted nos está diciendo que el plan de contingencia de Petroperú, que debe de tener por norma, no han funcionado, ¿no? Independientemente de cuál sea las causas, aunque Petroperú ya ha señalado a través de un comunicado de que ha sido intencional, ¿no? De que esto había sido ocasionado por la mano de hombre, que un poco también ha sido el referente para sus anteriores comunicados o sucesos similares en las que ellos han señalado de que estos son causados o originados, ¿no? Entonces, sin embargo, independientemente de ello, usted señala de que no ha habido la respuesta adecuada. Y en este caso en particular, a diferencia de otras oportunidades, el crudo sí ha logrado llegar al río, ¿no? Porque antes se podía contener, si bien es cierto era un espacio importante, contaminado, pero se aislaba. Ahora llegó al río Cuninico y también al Marañón. Sí. Estamos hablando de un tramo bastante importante y sobre todo que es una fuente de vida para las comunidades, porque es el recurso que estas comunidades usan, o las que se abastecen de agua. Entonces le preguntamos, ¿cómo están ahora estas comunidades? ¿De cuánta población estamos hablando? Básicamente estamos hablando de comunidades amazónicas que se alimentan principalmente de pescado, pero también el río baña sus chacras de yucas, pero también el río es su fuente de recreación, pero también el río es una fuente también de... Todo gira en torno a esta identidad étnico-cultural, o sea, el río y los pueblos indígenas son uno. El impacto al río también no es un impacto material, sino psicológico, social. Por eso es que en el último caso de Curinico, en este que Petroperú ha mencionado, que se han puesto de acuerdo, al principio no los dejaban entrar. ¿Por qué? Porque estaban indignados, me has contaminado, ¿qué condiciones me das para esto hacerlo bien? Y ahí yo quería llegar a algo que es importante. El convenio 169 de la OIT señala que el desarrollo de actividades hidrocarburíferas tiene que ser con consulta previa y con consentimiento libre informado. Claro, porque usted habla desde el inicio de lo que es el trayecto del oleoducto norperuano, hay una línea de conflictividad, ¿no? Que esto, porque los derrames en este sector, en este proyecto, no es de ahora. Solo en septiembre, hasta el presente mes, se han registrado más de 5 o 6 derrames de petróleo en esta zona. Y si remontamos 2021-2020, de seguro que también hay una sumatoria importante. ¿Por qué se produce la conflictividad? ¿O por qué finalmente, después de las investigaciones que le permitió a Petroperú de repente pronunciarse de manera oficial, se dan estos cortes de manera intencional, ¿no? Cuando se ha determinado que sea así? ¿Por qué hay esta conflictividad? ¿Por qué la población podría reaccionar de esta manera? Yo creo que todo radica en el origen. Cuando en 1976 se instala el oleoducto en casi la mitad del Perú, no se pide permiso a nadie, no se compensa a nadie. Estas tierras se consideraron gratuitas y transcurrían sobre territorios indígenas. Luego viene el convenio 69 de OIT y dice, oye, el derecho de propiedad indígena, la consulta previa, el consentimiento... ¿Qué es lo que usted tiene en el documento? La consulta previa, lo que significa consultarle a las comunidades, a nuestros pueblos originarios, el poder realizar algún proyecto. Y eso no sucedió en el 76. Yo quería decirte algo importante de los televidentes. Ninguna población indígena que he visitado se opone al desarrollo de hidrocarburos. Ellos saben que es parte del desarrollo. Ellos a lo que de alguna manera se indignan es las condiciones en que funciona el oleoducto. ¿Y cómo funciona? Funciona con unas deficiencias en cuanto, primero, el mantenimiento integral del oleoducto. Ocinermin, y este es un dato oficial, ha señalado que no hay un mantenimiento integral del oleoducto. OEFA, en el caso de Imasi Morona, que hemos visto allí hace un momento, manifestó que había una falta de mantenimiento en el oleoducto. En el caso del derrame del 2014,
también una falta de mantenimiento. Cuando usted se refiere a falta de mantenimiento, ¿a qué se refiere? ¿Que eso está corroído, tiene rajaduras? Porque también de manera oficial Petroperú ha señalado de que este tipo de oleoductos tiene una vida de 60 años con el mantenimiento adecuado y este oleoducto tendría cerca de 45 o 46 años. Entonces, se podría decir que todavía o puede seguir funcionando. Sin embargo, ¿a qué se refiere usted cuando dice que no tiene el mantenimiento? Cuando Petroperú dice que sí procede con el mantenimiento del oleoducto. Voy a ponerlo en términos sencillos. Si yo me compro un auto del año, tiene que recibir mantenimiento periódico. Así no se malogre. Igual es el oleoducto. Tiene una posibilidad de vivir 100 años siempre y cuando yo le haga un mantenimiento interno y externo, porque está expuesto, el metal está expuesto a una zona tropical amazónica donde el agua lo corroe. Esto se ha determinado por OEFA en el caso de Masi Morona, en el caso de Barranca y en el caso de Cuninico. No estamos hablando de algo que no se dé. Es cierto, para decirle a Petroperú que también es verdad, que hay un porcentaje también de sabotaje, pero no es el mayoritario. La mayoría de cosas son por falta de mantenimiento. Ocinermin ha informado que no se ha dado un mantenimiento integral al oleoducto. Pero más allá de este problema, lo que creo que tenemos que buscar es la solución. Y la solución creo que es formar una comisión multisectorial con las poblaciones indígenas. Que todavía no la hay. Que no la Hoy hay. Lunes 19 de septiembre todavía no hay. No la hay, para efectos de llevar adelante una propuesta de solución. No solo el mantenimiento integral del oleoducto, sino... ¿Quiénes la integrarían, me dice? Tendría que estar el MINSA porque hay afectación a la salud. Así es. Mire, se ha afectado a pueblos indígenas. ¿Dónde está el Ministerio de Cultura ahí? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura y se han afectado a pueblos indígenas? No aparece. También tendría que estar Produce porque la pesca se afecta. También tendría que estar Agricultura porque el río contaminado se afecta. Obviamente tendría que estar OEFA, el ANA, Ocinermin y la propia Petroperú y los pueblos indígenas afectados. Y ponernos de acuerdo, llegar a un consenso de cómo podría hacerse este monitoreo y vigilancia. Yo le cuento algo que no es un secreto. ¿Qué pasaría si se financia a los pueblos indígenas para que ellos hagan una vigilancia y monitoreo de esos oleoductos para que ellos, de alguna manera, puedan avisar cuando alguno de estos colapsa? De hecho, en todos los derrames, incluidos estos, los que dijeron que había ocurrido el derrame fueron los indígenas. Es mucho más económico, beneficias a la propia población indígena. Y recuerda una cosa, Robin, este es un tema económico. O sea, si pasó por mi propiedad debió compensarme, o si quieres expropiarme. No ocurrió nada de eso. Una forma de devolver desarrollo social es paguemos un programa de vigilancia y monitoreo, una alerta temprana. De hecho, estuvo funcionando. Así es. De hecho, estuvo funcionando. Pero la pregunta es ¿por qué no continúa funcionando? Yo le conversaba off the record a un funcionario de Petroperú. Decía, ¿por qué no generamos un beneficio bajo el cual, si no hay derrames en esta zona, ya que tú dices que colapsan por intencionalidad, hay un bono para toda la comunidad que vigila que nadie lo rompa? Tenemos que generar incentivos económicos para que eso no ocurra, pero gratis nadie va a cuidarte el oleoducto y tú tampoco lo estás haciendo. No tienes capacidad, hemos visto, mitad de Perú está el oleoducto y Petroperú ni el Estado peruano tiene capacidad para vigilarlo. ¿Quiénes están ahí? Los pueblos indígenas. ¿Por qué no pactamos con ellos? No concertamos medidas técnicamente adecuadas, le damos financiamiento. ¿Usted tiene comunicación con ellos, con los dirigentes? He tenido comunicación el día de hoy. ¿Cuál es la posición que ellos tienen? ¿Usted lo que nos está expresando es lo que ellos le han comunicado, es lo que le han expresado a usted? Su deseo de poder llegar a esta solución, de que ellos mismos se conviertan en vigilantes de todo este oleoducto para evitar que se produzcan ese tipo de sucesos, porque de seguro que pueden haber también malos elementos que de manera intencional generen esto. No estamos hablando de los dirigentes o los mismos comuneros, sino que de seguro otros para que puedan también encontrar una fuente de repente de esta solución que usted nos está planteando. Lo que pasa es que, como decía, tiene que haber una comisión multisectorial que genere un fideicomiso. Este fideicomiso financia el monitoreo independiente de los pueblos indígenas y así sí quieren. Pero lo que no quieren es que la empresa les pague directamente porque se transforman en sus trabajadores y sus empleados y no van a poder contar. Y esto no es de ahora, esto se viene conversando desde 2014. Y yo creo que el principio de internalización de costos, la actividad económica que genera un impacto negativo tiene que financiar el financiamiento y su vigilancia. Así es. Y lo otro también que yo iba a decir es, y el seguro de responsabilidad civil por daño ambiental nunca se activó, como Rexol.
Exacto, justo porque yo creo que lo más visible que ha ocurrido, ¿no?, es el derrame de petróleo en Ventanilla. Estamos hablando de más de 10.000 barriles, ¿no?, de petróleos derramados en lo que es las costas de Ventanilla y los alrededores. ¿Estamos hablando acá cerca de 3.000 barriles o cuánto se ha podido contabilizar en este último derrame? Oficialmente, de acuerdo a las coordinaciones que he hecho con OEFA y autoridades, todavía no se desconoce el monto. Y Petroperú, como habrás dado cuenta en las notas de prensa, no dice cuánto es. Bueno, pero se hace una estimación de que serían más de 2.300 de barriles de crudo y de repente más. Todavía eso está en proceso de investigación por parte de la experiencia de Cuninico y de Imasi Morona. Es posible que sean 2.500 barriles, que es lo que ocurre usualmente en estos días por las horas. Exacto, estamos hablando de 9 horas que ha estado corriendo el petróleo por todo ese sector, por eso que llega al río Cuninico y al río Marañón, y a su paso que dejaba todo muerto, todo inerte, porque así es el petróleo, así es de pesado, mata toda la vegetación, llega al río, ha afectado los peces, que son la fuente de alimento para estas comunidades, y sobre todo también el agua. ¿Cómo riegan sus cultivos, no? Lo que nos pone en evidencia de esta deuda pendiente que hay con estas comunidades, sobre todo también respetar, porque como usted bien señala y que entendemos es la voz, ¿no?, de cada uno de los dirigentes, es que no se oponen al desarrollo, sino que también se les pueda considerar. Para eso está la consulta previa, para eso están esas mesas que usted tiene a bien plantear como vía de solución. Yo lo que convoco es un poco, vamos a dialogar, vamos a llegar a consensos entre Estado y pueblos indígenas. La confrontación y el conflicto tiene que llegar a un punto donde podamos sentarnos, y yo con eso acabo, para que esto no vuelva a repetir. Eso parece el mito del Sísifo. ¿Cuántas veces tengo que estar en un canal de televisión contando de un derrame de petróleo y los impactos sociales y ambientales a los pueblos indígenas? Pareciera de que si es que no ocurre en Lima, no tiene la repercusión, ¿no? Entonces, y creo que ahí estamos mal, ¿no? Porque esta zona de Cuninico, Urarinas, es también territorio peruano, son compatriotas que merecen nuestra atención. Entonces estamos hablando de que ahora necesitan agua, alimentos, ¿no? ¿Qué más, por favor? Para que las personas o la sociedad pueda también, sabe, la solidaridad pueda alcanzar, o las autoridades de repente del sector mismo. ¿Qué necesitan en estos momentos? Hoy día necesitan fundamentalmente alimentación, porque los peces que consumían están contaminados. Agua, efectivamente. Y obviamente algunos ayuda económica, un bono, porque ellos pescaban y lo comercializaban, ya no lo pueden hacer. Cosechaban su yuca y lo vendían en el mercado, ya no lo pueden hacer. Incluso si no está contaminada, ¿quién me va a comprar una yuca de una zona donde hay contaminación? No, y si la compra también estamos iniciando esta cadena de contaminación, afectando gravemente la salud, ¿no? Efectivamente, entonces necesitan un apoyo económico para poder subsistir. Y yo creo que, igual que Repsol, lo diría igual, voy a cerrar solamente con esta idea. Una vez limpiado y dado estos alimentos, tenemos que generar una remediación ambiental. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, señor Carguatocto. Muchísimas gracias, sinceramente, por permitirnos conocer la situación de este último derrame de petróleo en la zona de, en lo que es el oleoducto norperuano, kilómetro 42. Estamos hablando de más de 2.300 barriles de manera preliminar. Todavía no está confirmado porque las investigaciones ya se han iniciado y esperamos que sobre las conclusiones también, o lo que se encuentre, se pueda trabajar, porque no se puede estar permitiendo que cada cierto tiempo estemos reportando derrames y siendo indiferentes a lo que están pasando estas comunidades. Muchísimas gracias, el señor Henry Carguatocto, presidente de ISLATS, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.